Este día se conmemora el Día Internacional de Alzheimer, una enfermedad que afecta alrededor de 1.300.000 personas en nuestro país. Así es, mi querido Serge. La mamá de Moisés García es una de estas personas y bueno, así es como viven con esta enfermedad en su casa. ¿Les parece que vayamos a verlo? Mi mamá se llama Justina, ella tiene Alzheimer. Al principio fue muy complicado porque no nos dimos cuenta o nos empezamos a dar cuenta cuando se le empezaron a olvidar las cosas y la gota que derramó el vaso fue cuando se desubicó y se perdió en un centro comercial. Es complicado porque realmente a veces no se dan cuenta de los cambios que están teniendo ellos y responsabilidades que tenían o que te ayudaban en casa se las vas quitando. Un caso muy puntual, a veces ayudaba a ella en la comida, pero después ya no, porque dejaba prendida la estufa y se iba a hacer otras cosas y se le olvidaba que estaba guisando. Cuando se le limitan a hacer las cosas es el problema más grave, porque ella piensa que las puede seguir haciendo. O sea, como que no entiende que es por su bien. Lo más difícil de esto es ver cómo se van deteriorando. En el caso de ella ha sido paulatino, o sea, no ha sido tan rápido, pero sí ha deteriorado mucho su funcionalidad. De tratamientos, al menos lo que nos comentó el neurólogo, no hay situaciones para disminuir. Es una situación degenerativa. Lo que sí es, les recomendó, en el caso de mi mamá, que hiciera lecturas, que hiciera cosas nuevas, cosas que no había experimentado, para tratar de volver a abrir su cerebro a cosas nuevas. Como ven, de acuerdo a ese testimonio, es una enfermedad fuerte, es una enfermedad triste, pero para hablarnos de Alzheimer nos acompaña la neuróloga Lorena Cuellar. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Gracias, bienvenida, buenos días. Gracias. Ay, doctora Lorena, primero, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad, como lo acaban de comentar, crónica degenerativa, o sea, del cerebro, en donde poco a poco el área frontal, que es esta parte, el lóbulo frontal, se empieza a atrofiar, se empieza a disminuir el tamaño y tiene muchas manifestaciones clínicas. ¿Cómo cuáles, doctora? ¿Cuáles serían los síntomas más visibles? Fíjate, lo más importante es que generalmente, como es la parte frontal, que también tiene que ver con las emociones, nuestros familiares, los pacientes empiezan con deterioro de conductas, se empiezan a tornar como tristes, o sea, el ánimo triste es como un foco rojo para pensar que podemos tener un deterioro cognitivo. Sí. Ya el punto específico es la falta de memoria, la afectación del pensamiento, del razonamiento, de la conducta y bueno, pues evidentemente la memoria de corto plazo es la que está afectada, ¿no? Y eso es algo muy importante, que siempre dicen, es que mi familiar, la memoria de hace 5, 10, 20 años la tiene intacta, pero no se acuerda que desayunó, ¿no? Entonces, este tipo de conductas, de síntomas, de manifestaciones clínicas son las que nos tienen que decir qué está pasando con nuestro familiar, ¿no? Es un foco rojo de decir algo anda mal con la memoria. ¿Y qué hace? Bueno, cuando nos pasa esto con un familiar, que estamos viendo que te hace la misma pregunta en un lapso de 10 minutos unas 8 veces, ya puede ser ese foco rojo y podemos hacer algo para prevenir o tratar de retrasar ese deterioro. Sí, o sea, ya cuando estas preguntas no frecuentes, que nos dicen las mismas historias muchas veces, ahí ya hay un deterioro cognitivo, generalmente asociado a otras alteraciones de todo lo que hacemos día con día, de hacer las cuentas, de la parte de la concentración, de la ubicación, empiezan a no encontrar las palabras para expresarse, ¿no? Ahí todo eso son datos que empiezan. El Alzheimer es una enfermedad crónica, que es un deterioro cognitivo que va de leve, moderado a severo, que ya sería el Alzheimer. Pero no todo deterioro cognitivo leve tiene que acabar en un Alzheimer, por tu pregunta de la prevención. Ajá. O sea, cuando estamos en este tipo de síntomas, tenemos que o ver a nuestro familiar que está en este tipo de síntomas, hay que acudir al neurólogo, evidentemente, y comentarle todas estas cosas. El paciente generalmente no se da cuenta hasta que llega un deterioro cognitivo moderado en el que dice, sí, sí es cierto. Siempre es el familiar más cercano, el que convive más, el que nos da la pauta y siempre tiene que estar acompañado de él al momento de la consulta porque nos da mucha información.
Doctora, de pronto, no sé, hay momentos en que tienes lagunas de memoria, que dices, ay, no se me viene esto, no se me viene esto. ¿Cualquier problema de memoria puede desencadenar en Alzheimer? Fíjate qué pregunta tan interesante. Siempre en la consulta tenemos que preguntar cómo está el estado de ánimo. Una depresión mayor o una depresión moderada pareciera que es una pseudodemencia, ¿sí? Estamos tan ensimismados en nuestra problemática, nuestro dolor, en duelo, lo que sea, que pareciera que no estamos poniendo atención y pareciera que es una falta de memoria, pero no es así. Entonces, sí tienes que como que ajustarte a ver cuáles son las manifestaciones que presenta el paciente y hacer unas buenas funciones mentales durante la exploración del neurólogo para ver si realmente puede ser que está en un estado depresivo o ansioso, que también es otro punto característico para tener fallas en la memoria, o si realmente estamos ante un deterioro cognitivo de leve a moderado. Doctora, ¿qué le puedes recomendar a nuestro público que nos está viendo en este momento, que está teniendo este problema con algún familiar? ¿Cómo ayudarle? Sí, eso es muy importante. Repito, no todo deterioro cognitivo tiene que llegar a un Alzheimer, o sea, un punto mayor de un deterioro severo, ¿no? Cuando nos estamos dando cuenta que empiezan estas manifestaciones, hay que hacer todo lo posible para detener la progresión de estos síntomas. O sea, acudir al neurólogo, ver que le hagan una exploración neurológica, funciones mentales. Siempre, ante cualquier situación, hay que hacer un estudio de imagen, ¿no? Mandar a hacer un estudio de imagen que sea la resonancia, porque no nada más es que no exista nada y nada esté atrofiado el hipocampo, que es el sitio de la memoria, sino pueden haber tumores, aneurismas, malformaciones, otras cuestiones estructurales dentro del cerebro que te pueden dar estas manifestaciones. Entonces, lo principal es hacer gimnasia mental, también es muy importante, aprender nuevos idiomas, por ejemplo, instrumentos musicales como el violín o el piano, también nos ayuda a la regeneración de estas áreas y la parte conductual, ¿no? O sea, todo el tiempo rompecabezas, juegos de memoria. Exacto, es tomar las cosas de memoria, no es nada más leer, hacer una lectura de libros, sino realmente memorizar las cosas es lo que te ayuda a mejorar esta parte de cognición. Doctora Lorena Cuéllar, muchas gracias por la información. Es un tema muy amplio, pero en este día, para recordar el Alzheimer, valga esta expresión, era importante tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias.